En el siguiente vídeo empezaremos con la introducción al tema de cuerpos geométricos o de los poliedros, ¿vale? En concreto en este vídeo, y explicaremos de forma general las cosas más importantes de los poliedros, aunque en vídeos posteriores haremos cosas más concretas y más detalladas de cada una de las cosas que veis aquí en este primer vídeo inicial. Entonces, lo primero que explicaremos será la definición de los poliedros, ¿vale? Para entender qué tipo de cuerpos geométricos son. También daremos la definición y explicaremos lo que son las caras, las aristas, los vértices y las diagonales de un poliedro, las diferencias entre poliedros regulares e irregulares y las diferencias también o lo que son los poliedros cóncavos y poliedros convexos. Así pues, lo primero que tenemos que tener claro es que un poliedro es un cuerpo geométrico que está limitado por caras planas, ¿vale? Por lo tanto, primera cosa importante. Y además, esas caras planas lo que hacen es formar un cuerpo geométrico, lo envuelven y encierran un volumen finito en su interior. Por ejemplo, tenemos esta figura aquí y esto sería un poliedro, ¿vale? Fijaros que está formado por caras completamente planas, ¿vale? Y en su interior lo que hace es delimitar un volumen determinado, ¿vale? Y esto sería un ejemplo de un poliedro. Más ejemplos de poliedros que seguro que alguna vez habéis visto, pues tenemos esta hoja de aquí, donde tenemos, ¿vale? Poliedros, que estos de aquí arriba serían poliedros, luego los explicaremos, regulares, ¿vale? Y fijaros que todos están formados por caras planas. El nombre de los poliedros que tenemos aquí viene determinado por el número de caras que lo forman. Por ejemplo, este de aquí es un tetraedro porque está formado por 4 caras que son triángulos equiláteros iguales, ¿vale? Por eso lo de tetra, tendríamos esta de aquí, la del lateral, una de detrás y la base. Luego tendríamos aquí un hexaedro, que sería un cubo. Hexa son 6, porque este poliedro está formado por 6 caras planas. Aquí tendríamos un octaedro formado también por 8 caras, que son 8 triángulos equiláteros. Dodecaedro, dode son 12 caras, y icosaedro, que es otro muy típico, ico son 20 caras. Aquí nuevamente triángulos equiláteros y aquí pentágonos iguales, ¿vale? Estas figuras de aquí, luego lo veremos, son poliedros regulares, ¿vale? Porque todas las caras que lo forman son regulares. Pero si nos limitamos de momento a la definición, fijaros que están formados por caras planas que encierran un volumen. Esto que tenemos aquí también serían poliedros que luego explicaremos un poquito mejor. Entonces, pasamos a la segunda característica, y es que en los poliedros podemos determinar lo que son las caras, las aristas, los vértices y las diagonales. Entonces, para entenderlo bien, si utilizamos, por ejemplo, la figura del cubo, una cara sería cada una de las superficies que forman el poliedro. Por ejemplo, en este hexaedro que tenemos aquí, esto de aquí sería una cara, esta de aquí sería otra cara, aquí tendríamos otra cara y luego en la parte de atrás tendríamos otra cara, aquí en el lateral otra y por debajo tendríamos otra, ¿vale? Por lo tanto, las caras son los polígonos que forman las superficies que delimitan al poliedro. Luego tenemos las aristas. Las aristas son los segmentos donde están en contacto dos caras. Por ejemplo, fijaros, si yo tomo como referencia esta cara de aquí y esta, el segmento donde están en contacto esta cara con esta sería este de aquí, por lo tanto esto sería una arista, ¿vale? O por ejemplo, si yo tomo esta figura de aquí, este poliedro, si tomo esta cara con esta, el segmento donde están en contacto sería esto de aquí, por lo tanto esto sería la arista. O si vuelvo a esta figura que tengo aquí, fijaros que esta cara está en contacto con esta cara mediante esta arista de aquí, ¿vale? Por lo tanto, la arista es un segmento, ¿vale? Que corresponde a los lados de las caras y es donde confluyen o donde se juntan dos caras. Y luego los vértices son los puntos donde concurren tres caras, ¿vale? O 3 o a veces pueden haber más, pero lo normal, fijaros en este ejemplo del cubo, ¿vale? Es que ya en 3, aquí tenemos otro con más, depende de cómo sea la figura geométrica, ¿vale? Pero vuelvo a repetir, un vértice es el punto o el lugar donde concurren
tres caras, ¿vale? Serían los extremos de las aristas. Por ejemplo, en un cubo, esto que tenemos aquí sería un vértice, porque fijaros que es donde concurren las tres caras. Esta cara sería una, dos, la lateral, y esta de aquí arriba, tres. Por lo tanto, esto de aquí sería un vértice. O este de aquí detrás sería otro vértice, porque concurre esta cara de aquí con la cara superior, con la cara de detrás, esta que tenemos aquí, ¿vale? Por lo tanto, sería otro vértice, ¿vale? Vuelvo a insistir que los vértices es donde concurren tres o más caras, ¿vale? Y son los puntos o los extremos de las aristas, porque fijaros que esto es una arista, donde contactan esta cara con esta, pues el extremo es un vértice. Y luego en este otro extremo tenemos otro vértice, porque hay esta cara, esta y la de detrás, esta que tenemos aquí, ¿vale? Y luego la otra característica, la última, que a veces se comenta, a veces no, de los poliedros son las diagonales. Y es que las diagonales, igual que en un polígono normal, en un poliedro una diagonal es un segmento que une dos vértices no consecutivos, ¿vale? No consecutivos quiere decir que no están seguidos, ¿vale? Uno al lado del otro. Por ejemplo, fijaros, una diagonal sería la línea que une este vértice de aquí, por ejemplo, con el vértice de aquí detrás. Aquí tendría una diagonal del poliedro, ¿vale? Porque este vértice con este no son consecutivos. En cambio, si yo quiero unir este vértice con este, no hay diagonal porque son dos vértices consecutivos, están uno al lado del otro, ¿vale? Siempre tenemos que buscar vértices que no sean consecutivos para poder trazar las diagonales de un poliedro. Y ya os digo, aquí tenemos este ejemplo de aquí, o aquí tenemos uno muy fácil, el de aquí arriba hasta aquí abajo sería una diagonal, o desde este vértice de detrás hasta este de aquí delante sería otra diagonal, ¿vale? Siempre entre vértices que no sean consecutivos. Si son consecutivos hablaremos de una arista, ¿vale? Entonces, más cosas, poliedros regulares y poliedros irregulares. Es una manera que tenemos de clasificar los poliedros y tenemos aquí debajo el esquema. Esto que tenemos aquí a la izquierda, estas dos figuras, serían los poliedros regulares. Y un poliedro es regular si todos sus ángulos son iguales y sus caras son polígonos regulares que también son iguales, o triángulos equiláteros, o cuadrados o pentágonos. Por ejemplo, fijaros aquí, este icosaedro, como he dicho antes, está formado por triángulos equiláteros iguales. Aunque no lo parezca por la perspectiva, este triángulo equilátero de aquí es igual a este de aquí. Por lo tanto, esto sería un polígono regular, ¿vale? Porque está formado por polígonos regulares, sus caras son polígonos regulares y sus ángulos son todos iguales. Los ángulos que tenemos en los vértices son iguales. Y luego este también sería un polígono regular porque está formado por pentágonos iguales del mismo tamaño. En cambio, un poliedro es irregular cuando sus lados o sus caras no son iguales. Y fijaros, por ejemplo, tenemos un ejemplo muy claro, sería este de aquí, donde tenemos aquí esta figura geométrica y luego aquí tenemos esta que no se parece en nada. O por ejemplo este de aquí, fijaros que tenemos aquí, esta cara tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, ¿vale? O 6 aristas. Y luego tendríamos, por ejemplo, esta de aquí que tiene 1, 2, 3, 4 y 5 aristas. Por lo tanto, como tiene caras que no son iguales, no todos sus lados son iguales, estaríamos hablando de poliedros que son irregulares. Y por último, otra manera que tenemos de clasificar los poliedros es en cóncavos y convexos. Entonces, por definición, se dice que un poliedro es convexo, empiezo por el convexo porque es más fácil, un poliedro es convexo si ninguna de sus caras está cortada o ninguna de sus caras corta el poliedro, ¿vale? Hay otras definiciones, si se encuentra por concreto en el mismo semiespacio, etcétera. Lo más sencillo de recordar, y ahora os lo explicaré con ejemplos, es que en los poliedros convexos ninguna cara corta el polígono, o el poliedro, perdón. En cambio, en un poliedro cóncavo siempre hay alguna cara que corta el cuerpo geométrico, ¿vale? Al prolongarla acaba cortando. Además, en un poliedro convexo, otra diferencia, todos los ángulos que encontramos son convexos, es decir, menores de 180 grados. En cambio, en un poliedro cóncavo podemos encontrar ángulos
cóncavos de más de 180 grados. Otra característica también diferente es que en un poliedro convexo todas las caras se pueden apoyar sobre una superficie plana y en cambio en un poliedro cóncavo no. ¿Esto qué quiere decir? Fijaros, un cubo sería un poliedro convexo, ¿vale? Un cubo, pensad en un dado de 6 caras, por ejemplo, ¿vale? Yo lo puedo apoyar sobre cualquier cara en una superficie plana. En cambio, esta figura de aquí sería un poliedro cóncavo. ¿Por qué? Porque yo no puedo apoyar todas sus caras sobre una superficie, porque así sí que se apoya, así también, pero si yo lo pongo así, fijaros que hay una parte que no queda apoyada sobre la superficie, por eso es un poliedro cóncavo, ¿vale? En cambio, en los convexos, todas sus caras sí que se pueden apoyar sobre una superficie, y vuelvo a insistir, pensad en un dado. Y luego, la otra característica que aquí veremos muy resumidamente es que los poliedros convexos siguen la relación o la fórmula de Euler, ¿vale? Hay varias maneras de formularla, una de ellas es que los vértices más las caras de un poliedro es igual a las aristas más 2, ¿vale? Hay diferentes maneras de formularla. En cambio, un poliedro cóncavo, hay algunos que sí que la siguen, pero no todos siguen esa fórmula o relación de Euler, ¿vale? Aunque hay algunos, vuelvo a insistir, que sí que la siguen. Entonces, ¿cómo saber si un poliedro es cóncavo o convexo? Ya para terminar con el vídeo, tenemos aquí unos ejemplos de poliedros. Entonces, fijaros en las figuras. Por ejemplo, esta de aquí, que es muy sencillita, sería un poliedro convexo. ¿Por qué? Porque si yo estiro todas sus caras en un plano, las alargo, las hago más grandes, no hay ninguna cara que corte el poliedro o el cuerpo geométrico. Es decir, si yo cojo esta superficie de arriba y la estiro, no corto el cuerpo geométrico. Si yo cojo esta cara lateral y la estiro hacia arriba y hacia abajo, en el plano, ¿vale?, no cortaría el cuerpo geométrico. En cambio, el E sí que sería un poliedro cóncavo, porque fijaros que si yo cogiese esta cara de aquí y la estirase en el plano, en este punto de aquí estaría cortando el poliedro en esta dirección. Por lo tanto, sería un poliedro cóncavo, ¿vale? Porque tiene alguna cara que me acaba cortando el poliedro al prolongarla, ¿vale? Si queréis más información, ya os digo, haré más vídeos donde iremos explicando más ejemplos en concreto de todas estas cosas.